Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 26 de febrero la iglesia celebra el día de San Porfirio. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Porfirio nació en Tesalónica, aquella ciudad a la cual San Pablo escribió sus 2 cartas a los tesalonicenses. Tesalónica queda en Macedonia y Macedonia está situada al norte de Grecia. A los 25 años dejó su ciudad y su familia y se fue de monje a Egipto a rezar, meditar y hacer penitencia. 5 años más tarde pasó a Palestina y se fue a vivir en una cueva cerca del río Jordán, pero allí la humedad lo hizo enfermar de reumatismo y 5 años después se fue a vivir a Jerusalén. En esta ciudad cada día visitaba el Santo Sepulcro, el Huerto de los Olivos, la Casa de la Última Cena y los demás santos lugares donde estuvo nuestro Jesús. Su reumatismo lo hacía caminar muy despacio y con grandes dolores y apoyado en un bastón. Sin embargo, ningún día dejaba de ir a los santos lugares y a comulgar. En aquellos tiempos llegó a Jerusalén un cristiano llamado Marcos, el cual se quedó admirado de que este hombre tan enfermo y con tan grandes dolores reumáticos no dejaba ningún día de visitar los santos lugares para dedicarse allí a rezar y a meditar. Un día, al ver que el santo sufría tanto al subir las escalinatas del templo, Marcos se ofreció para ayudarlo, pero Porfirio se negó a aceptar su ayuda, diciéndole: «No está bien que habiendo venido yo aquí a expiar mis pecados, sufriendo y rezando, me deje ayudar de ti para disminuir mis dolores. Déjame sufrir un poco, que lo necesito para pagarle a mi Dios mis muchos pecados». Marcos lo admiró más después de ese día y en adelante fue su compañero, su amigo y el que escribió después la biografía de este santo. Lo único que le preocupaba a Porfirio era que no había vendido la herencia que sus padres le habían dejado en su patria, la cual quería repartir entre los pobres. Confió esta misión a Marcos, que partió rumbo a Tesalónica, y a los 3 meses volvió con el dinero de la venta de todas aquellas tierras, dinero que Porfirio repartió entre las gentes más pobres de Jerusalén. Cuando Marcos se fue a Tesalónica, estaba Porfirio muy débil y agotado, pálido y sin fuerzas, y al volver de Jerusalén lo encontró de buenos colores y lleno de vigor y fuerzas. Le preguntó cómo había sucedido semejante cambio tan admirable y Porfirio le dijo: «Mira, un día vine al Santo Sepulcro a orar y mientras rezaba sentí que Jesucristo se me aparecía en visión y me decía: «Te devuelvo la salud para que te encargues de cuidar mi cruz». Y quedé instantáneamente curado de mi reumatismo. Lo que los médicos no pudieron hacer en muchos años, lo hizo Jesús en un solo instante, porque para Él todo es posible». Y en adelante se quedó ayudando a la iglesia del Santo Sepulcro, custodiando la parte de la Santa Cruz que allí se conserva. Cuando Porfirio había repartido toda su herencia entre los pobres, tuvo él que dedicarse a trabajar manualmente para poder ganarse la vida. Aprendió a fabricar sandalias y zapatos y a trabajar en cuero, y así ganaba para él y para otros necesitados. Marcos, que era un hábil escribiente y ganaba buen dinero copiando libros, le propuso que él le costearía toda su alimentación para que no tuviera que dedicarse a trabajos manuales agotadores. San Porfirio le dijo: «No olvidemos que San Pablo dijo en su 2ª carta a los tesalonicenses: el que no quiera trabajar, que tampoco coma». Y siguió ganándose el pan con el sudor de la frente hasta los 40 años. El obispo de Jerusalén, al ver tan piadoso y santo a Porfirio, lo ordenó sacerdote, y poco después recibió una carta del obispo de Cesarea pidiéndole que le enviara un santo sacerdote para darle una misión. Como Porfirio era un verdadero penitente que ayunaba cada día y rezaba horas y horas y ayudaba cuanto pobre podía, el obispo de Jerusalén lo envió a Cesarea. Y aquella noche, Porfirio tuvo un sueño. Oyó que Jesús le decía: «Hasta ahora te has encargado de custodiar mi Santa Cruz, de ahora en adelante te encargarás de cuidar a unos hermanitos míos muy pobres». Con esto, entendió el santo que ya no seguiría viviendo en Jerusalén. Al llegar a Cesarea, el obispo de allá lo convenció de que debía aceptar ser obispo de Gaza, que era una ciudad muy pobre. Después de que le rogaron mucho, al fin exclamó:
Si es la voluntad de Dios, que se haga lo que Él quiere y no lo que quiera yo. Y aceptó. Al llegar a Gaza, los paganos promovieron grandes desórdenes porque sentían que con este hombre se iba a imponer la religión de Cristo sobre las falsas religiones de los ídolos y falsos dioses. Porfirio no se dio por ofendido, sino que se dedicó a instruir a los ignorantes y ayudar a los pobres, y así se fue ganando la simpatía de la población. La ciudad de Gaza y sus alrededores estaban sufriendo de un verano terrible y muy largo. Las cosechas se perdían y no se hallaba agua por ninguna parte para beber. Los paganos esparcieron la calumnia de que todo esto era un castigo de los dioses por haber llegado allí Porfirio con sus doctrinas y su cristianismo, y empezaron a tratar mal al obispo y a sus fieles seguidores. Entonces San Porfirio organizó una procesión de rogativa por las calles, rezando y cantando para que Dios enviara la lluvia, y al terminar la procesión se desgarró un torrencial aguacero que llenó de vida y de frescor todos los alrededores. Los paganos se propusieron que de todos modos sacarían a Porfirio y a sus cristianos de aquella región, y empezaron a emplear medidas muy violentas contra ellos. Pero se equivocaron, creyeron que la piedad y la bondad del obispo era debilidad y cobardía, y no era así. El santo se fue a donde el jefe del imperio, que vivía en Constantinopla, y obtuvo que se le diera un fuerte batallón de soldados que puso orden y paz a la ciudad, y ya los paganos no pudieron atacarlo más. Él no agredía a nadie, pero buscaba a quien lo defendiera cuando trataban injustamente de acabar con la santa religión de Cristo. Y después de varios años, la acción evangelizadora de Porfirio y sus sacerdotes llegó a ser tan eficaz que se acabó por completo allí la religión pagana de los falsos dioses y desaparecieron los templos de los ídolos. San Porfirio construyó en Gaza un bellísimo templo. El día en que empezó la construcción del nuevo edificio, recorrió a la ciudad con enorme gentío, cantando salmos y bendiciendo a Dios. Los últimos años los dedicó pacíficamente a instruir y a fervorizar a sus sacerdotes y al pueblo con sus predicaciones, con su buen ejemplo y sus oraciones. El 26 de febrero del año 420 murió santamente. Porfirio significa el que se viste de púrpura. Es por eso que hoy es el día de San Porfirio. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy es un día maravilloso para imitar la vida de San Porfirio, especialmente empezar a visitar el Santísimo Sacramento. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos el Santísimo, y muchos hermanos separados o esperados nos dicen que si ellos verdaderamente creyeran que Jesús está en ese cuartito como nosotros lo creemos, ellos no saldrían de allí porque estarían en su presencia. Y tú y yo, que lo tenemos, no lo visitamos. Hoy es un día para nosotros proponernos visitar a Jesús, que no pase un día, que no pase una semana sin que nosotros vayamos a decirle al Señor lo que sentimos por Él. Hermanos y hermanas, Dios te espera, Dios te ama y espera que tú vayas a decirle: Señor, aquí estoy. Dios quiere que tú también le entregues tu vida y tu corazón. Porfirio confiaba en el Señor, le entregó a Dios su reumatismo, pero lo visitaba cada día con paciencia. A ti que sufres, a ti que estás enfermo, no te quedes en tu casa. Yo te invito hoy a que visites el Santísimo, le entregues al Señor tus cargas y ya verás cómo Dios cuidará de ellas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.